Hola, ¿qué tal? Yo soy Jonathan Lomelí, bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Este día vamos a platicar con la diputada Mónica Magaña. Ella es presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso del Estado de Jalisco, en donde se acaba de aprobar esta nueva ley de movilidad. Vamos a abordar el tema con la diputada. Muchas gracias por acompañarme. Esto es Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí. Comenzamos. La nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Jalisco es una realidad. Con más de 420 artículos, esta norma contiene disposiciones novedosas. Regula los mototaxis, endurece las multas por manejar y usar el celular, por invadir zonas peatonales y crea nuevas sanciones para quien participe en arrancones, cierre vialidades o no respete el paso de peatones, entre otras. Pero la nueva ley aprobada con la mayoría de los votos de MC y el PAN no está libre de polémicas. Organismos de la sociedad civil acusaron que su aprobación se hizo sin socializar la versión final del documento. Los diputados también aprobaron el subsidio a camioneros por 500 millones de pesos para congelar la tarifa del transporte este sexenio, aunque a partir del segundo semestre de 2024 se ajustará conforme a la inflación y costos de operación, lo que evita que la actual administración asuma el costo político y lo hereda a la siguiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y le doy también la bienvenida a la diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso de Jalisco, que vino hasta este espacio para platicarnos sobre la nueva ley de movilidad aprobada en el Congreso. Bienvenida, diputada. Gracias por acompañarnos. Jonathan, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho gusto a todas, a todos los que nos están escuchando. Muy contenta de poder venir a platicarles este importante proyecto. Yo estoy segura que es la ley más importante que vamos a tener, o una de las más importantes que vamos a tener en esta legislatura, porque todas y todos nos movemos, ¿no? Entonces, aquí lo podemos desahogar. Oye, diputada Mónica, me gustaría comenzar con una pregunta, y es una pregunta que todos nos hacemos, o muchos nos hacemos, sí. ¿No? ¿Cuál era la prisa de aprobar la reforma y la ley, esta nueva ley? ¿Cuál era la prisa? ¿Por qué hacerlo prácticamente avisando con un día de anticipación, con estrechamiento de términos y, como dicen los colectivos, sin que se les haya dado a conocer el dictamen final? ¿Por qué las prisas? ¿Cuál fue la prisa, diputada? Creo que prisa es cuando una cosa efectivamente sucede de un día para otro. A mí personalmente me encargué de socializar todo este tema, de alimentarlo, de ir con cada gremio, con cada sector, con cada asociación civil. Incluso fuimos a varias de las regiones de Jalisco durante 6 meses. Entonces, cocinadita venía, ¿no? Fueron 6 meses precisamente, desde el 18 de mayo que yo presento la iniciativa, la fuimos alimentando, después presentamos toda la materia de perspectiva de género, choques lamineros, cómo vamos a disminuir tráfico. Y entonces a lo que quiero llegar es: recibí 19 iniciativas de otros diputados y diputadas, es decir, toda la persona que quiso participar. Sin embargo, participó. El reclamo, diputada, no es eso, se da por descontado, que hubo todo un proceso de Parlamento abierto. El reclamo es muy puntual, que no conocieron el dictamen final, es decir, todo eso recogió las voces, pero el documento final, con los 422 artículos, no se les dio a conocer esa versión final a los colectivos ni a las bancadas con anticipación. ¿Es eso por qué ocurrió así, diputada? Yo solo creo que 2 cosas importantes que debo de decir al respecto. La primera es que el dictamen mismo todavía tuvo modificaciones en la última discusión, híjole, que fue como a las 2 de la mañana, ¿no? Entonces, el dictamen se fue construyendo. La iniciativa estaba en acceso primordialmente al Poder Legislativo, que son quienes tienen la facultad y responsabilidad, y a las asociaciones civiles. 2 cosas, la construimos juntos. Imagínate, con las asociaciones civiles hicimos 4 foros juntos en las que las construimos juntos, pero lo más importante, después de construirla juntos, cuando se dan las condiciones en las que, ojo, a mí me notifican, yo no estoy en la Jucopo ni en la mesa directiva, oye, ¿a qué condiciones lo metemos? Te dieron la indicación de aprobar, de darle encauzarla. Sino hay condiciones, ¿no? Y al final, dijeron, hay condiciones como son fuerzas políticas diversas, perdón que ahí insista, fue diputada, el espacio. pero el dictamen final, ¿por qué no se dio a conocer
ese documento. documento Era lo que iba. Todavía con un día anticipación. antes, el día anterior, que fue cuando justamente nosotros tuvimos la absoluta certeza de que sí iba a ser al día siguiente, yo personalmente fui casi 3 horas con los colectivos a mostrarles lo que había, tratar de que existiera esta comprensión. ¿Y 3 horas era suficiente para 422 artículos? Ese es un poco el reclamo, diputada. Quisiera comprender esa prisa o las razones para hacerlo de esa forma. Hablo del documento final, no del proceso de recolección de voces. Aparte, está bien raro que digan que eso se da por contado. No, hombre, ¿quién más lo hace? ¿Cuándo más habías escuchado? Es más, tenemos la obligación, todos los estados, de homologar esta ley. Ningún otro estado de toda la República está llevando a cabo el proceso que nosotros. Noviembre. ¿Y sabes de qué va esta ley? 2 cosas primordiales. Garantizar el apoyo a todas las personas que usan el camión, todas las personas que usan el transporte público, y ya vamos a empezar el 1 de noviembre la discusión de egresos. Entonces, ojo aquí. Había que garantizar los dientes de esta ley, porque si no es puro poema. ¿Cómo garantizas esta ley? Con presupuesto. Eso por una parte. Por otra parte, lo más sustancial, se llama Ley de Seguridad Vial. ¿Sabes de qué se trata la ley? De salvar vidas. En todos sus términos. Todas y cada uno de sus términos. Vamos a abordar el fondo. Sí. Termino y con esto ya no voy a insistir más porque digo, pues, se nos va a acabar el tiempo haciéndole la pregunta. Ajá. ¿Por qué no se les dio a conocer antes el documento y qué le responde usted al Observatorio Ciudadano de Movilidad, que está en la ley, cuyas recomendaciones son vinculantes? Es decir, es un actor preponderante en la construcción de una iniciativa de este tipo. ¿Usted qué le responde? Hoy dijeron que no se los dejaron Lo que ver. les dije a ellos incluso por escrito, y que creo que ni siquiera es necesario tener intermediarios, ¿no? A mí me gusta siempre hablar las cosas de frente porque, ojo aquí, no hay arroz negro, ¿eh? Es una ley súper noble, súper trascendente, hecha para ayudar. Lo mismo que les platiqué a ellos, las condiciones se dieron para que ese día se votara. Personalmente, cuando lo supe, asistí con ellos para demostrarles en qué iba el dictamen, y lo más importante que me parece a mí es que como legisladora y representante social, electa por Jalisco, por mayoría además, mi responsabilidad es llevar a cabo toda acción que beneficie a la gente. Y esta acción beneficia a la gente. Claro, me hubiera encantado que tuviéramos más tiempo y demás, pero ojo, el dictamen final... que aprobar la homologación? El dictamen final, nada más voy a terminar. El dictamen final, todavía ese día en la madrugada se seguía construyendo. Por eso yo dejaba muy claro al observatorio y a todos los demás, ojo, ahora está en manos del legislativo y ellos tienen que homologar? Estar alimentando. 13 de noviembre, ¿Puedo terminar? 13 de noviembre, sí, adelante, perdón. Gracias. Los diputados estaban ahora con el dictamen en sus manos. Ellas estaban alimentando. ¿Y qué fecha era? Cada 13 de uno noviembre. Del dictamen. Así es, el tope límite. Claro, no nos gusta estar en la raya jamás. Y insisto, entonces, ¿no fue una iniciativa aprobada de manera apresurada o sí? 6 meses de procesarla, no. ¿Y en el proceso para votarla? 6 meses de procesarla, no. En Conocerla. 24 ¿Quién horas? quiso participar? Participó. Y es más, no le preguntes al colectivo ni a los diputados, pregúntenle a la gente. Hay que preguntarle a la gente, ¿les parece prioritario que los diputados establezcamos en ley que su apoyo al transporte público? ¿Les parece prioritario que establezcamos en ley las medidas para evitar muertes por siniestros viales? Que la gente nos lo diga. Que allí me gustaría ya pasar un poco al fondo, diputada, y este tema de decidir que la indexación de la tarifa, es decir, que se aumente conforme a la inflación y los costos de operación del transporte, ¿por qué se decidió que fuera hasta el segundo semestre de 2024, cuando para ese momento, digamos, ya habría terminado prácticamente el sexenio? ¿Por qué hasta ese punto? Precisamente lo planteas mal. La situación y el gran reto que yo tenía era, ¿qué vamos a hacer para que si afortunadamente este gobierno acaba de dar la garantía de que no se aumenta ni un centavo la tarifa del transporte público de forma histórica? No hay que olvidarlo. El sexenio pasado se autorizó que aumentara de la nada, sin calidad de nada, 58%, un disparo brutal. Pero ojo, ya lo congela. ¿Cuál era mi reto? Lo que iba a pasar en el futuro. ¿Cómo le iba a dar yo certeza a la ciudadanía de que no iba a ser bajo discreción, de que no iba a ser en ocurrencias y lo más importante, de que no iban a tener tarifazos? Te voy a platicar el proceso para que lo conozcas bien, porque creo que hay confusión en el proceso. ¿Por qué hasta diciembre, hasta el segundo semestre de 2024? Esa es mi duda. Esencialmente ya está resuelto en el resto de la administración. El gobernador ya dijo clara y contundentemente que lo que cueste, él va a pagar la diferencia. Así otra vez la inflación nacional, como este año sea histórica, él paga la diferencia de ese aumento. ¿Él la paga con qué dinero? Claro, con el de las personas.
bien. Es que él administra todo el presupuesto público. Eso está sobreentendido. ¿Y de cuánto sería el presupuesto para los transportistas para poder congelar la tarifa? Justo fue una imprecisión que hicieron ahorita. No se aprobó en esta ley el monto. Se aprobó la obligación de todos los gobiernos a apoyarle directamente a los bolsillos de las personas para que no tengan que pagar tanto para el transporte público. Es decir, los programas que existen de Mi Pasaje, de apoyo a adultos mayores. Es que no me has dejado terminar, te cuento. ¿Sí? Y les cuento, por favor. Lo que establecimos en la ley es un mecanismo integral para garantizar, primero, que no haya ocurrencias para la determinación del transporte público. Segundo, que sea con ponderadores, es decir, con elementos técnicos, transparentes y públicos, que es lo más importante. Tú lo sabes, Jonathan, y la gente lo sabe. ¿Cómo calculaban la tarifa? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, era una cosa como bajo la mesa. Hoy la ley prevé explícitamente, número 1, todos los elementos. Número 2, el proceso. Y lo más importante, número 3, ¿quién lleva a cabo este proceso? En el cual es un comité con la gente, en donde no hay ninguna silla de Secretaría de Transporte ni nadie del gobierno. Diputada, y por ejemplo, este presupuesto que va a haber para los transportistas, ¿de cuánto va a ser el próximo año? ¿En cuánto calcula que debe ser? Los 500 millones que anunció el gobernador, Yo no soy la persona que debe de decir qué monto. ¿Cómo se va a calcular? Yo no soy la persona, repito, que debe decir qué monto. Lo que sí soy es la diputada que precisamente ordenó para que existiera siempre un fondo que lo garantice con reglas de operación, con la adecuación anual. Es decir, todos los años es que son dos se va cosas, a discutir. ¿no? A ver, porque ya me confundí. Son dos cosas. Una cosa es el fondo para apoyar programas como Mi Pasaje, ¿es correcto? Como apoyo al transporte para adultos mayores. Y otra cosa es dinero que se va a entregar a los transportistas. ¿Eso también se garantizó en esta ley o no? Es que eso es falso. ¿No se va a entregar subsidio a los transportistas? A los transportistas no, precisamente. Y lo que dice la ley textualmente, lo que dice la ley textualmente es que el fondo es para las personas usuarias del transporte público. Y ojo aquí, Jonathan, me parece sustancial lo que acabas de decir porque es la imprecisión más grave que se está haciendo. Número 1, ya lo dijimos, la ley garantiza elementos públicos, técnicos en la ley. Pero hasta, no pueden inventarse nada. 2024, no número antes, 2, ¿correcto? Quiero decir, número 2, el proceso. ¿Puedo terminar? Es que no me estás escuchando y me da miedo que la gente no escuche por este diálogo permanente. Dime sí o no y avanzamos. Número 1, los elementos. Hasta el segundo semestre de 2024, ¿no? Es que ahorita ya la gente sabe que no va a pagar ni un centavo más. ¿Sí lo saben o no? Sí. Ahora, pero sí va a haber un subsidio. El gobernador anunció 500 millones de pesos para el próximo año y ustedes en un mensaje dijeron que lo iban a apoyar en el presupuesto, ¿es correcto? Y lo hicimos ley, exactamente. Nos encargamos de que se haga ley el apoyo permanente a las personas. A los transportistas no se va a entregar bolsillo. No es un cheque en blanco, es lo que estoy tratando de explicarte y se lo explico a la audiencia. Miren, número 1, todos los elementos de la tarifa técnica vienen aquí. Nadie se puede inventar ningún otro elemento. Número 2, el procedimiento. No se pueden salir del procedimiento. Está en la ley. Número 3, y lo más importante, el comité. El comité tiene representación social, académica, de todos los sectores, excepto una silla del gobierno, porque el gobierno ahí no entra. El gobierno entra cuando se trata de ayudar, con la obligación hoy explícita de tener que crear un fondo permanente para invertir a las personas en su transporte público. Hagamos un ejercicio, diputada, en donde supongamos que aplica ahorita la indexación de la tarifa y se ajusta la tarifa en este momento hoy, conforme a la inflación, que tenemos una inflación galopante récord, y los costos de operación que ha subido el diésel, las refacciones y todo. Terrible. ¿No? Hoy esa tarifa, con esa norma que aprobaron, hoy esa tarifa del transporte costaría 11 pesos. Eso es lo que habría que pagar en estos momentos. No sé cuánto costaría exactamente. Exacto, pero tú acabas de dar en el acierto. Es decir, ¿por qué no está aplicando ahorita? Porque el gobernador anunció precisamente que él va a pagar la diferencia en lugar de la gente. Pero esa norma y esa ecuación sí aplicaría entonces cuando termine el sexenio. Tendríamos que ahorita ponernos a hacer la ecuación para ver si acertadamente no la cantidad, o sino no son la ecuación, 11 pesos. Es decir, la ecuación, la forma de decidir la tarifa. Eso no es restarle el costo político a esta administración de un posible aumento de la tarifa. Si se ajusta ahorita, sería de 11 pesos para el próximo año. Eso es garantizarle a la gente que ellos no van a volver a tener que asumir las decisiones irresponsables de un gobierno que se inventa una fórmula y que decide no apoyar el transporte público. Eso es lo que estamos haciendo. Bien. Garantizar un método,
un comité, un proceso en ley. No se pueden salir de ese proceso. Y lo más importante, garantizar fondos. Porque sí, es presupuesto hasta público. el segundo semestre de 2024. No. Es que el gobernador ya anunció que él va a garantizar los fondos. Dígame con claridad, yo escuché al gobernador decir, va a haber 500 millones de pesos para apoyar a los transportistas. ¿Va a haber dinero el próximo año o no para entregar a los transportistas y que no suba la tarifa del transporte público? Es que exactamente eso es lo que es impreciso y de hecho es una mentira. No va a haber. El dinero es para la gente, no para el transportista. Pero se le entrega a los transportistas. Te voy a explicar por qué. Es y que si yo me puedo permites decir... este espacio, Sí, te voy a explicar claro. a ti y a toda la audiencia porque eso es sustancial. Porque esta ley no es para el empresario, es para la gente. Tan es así que el fondo se va a la Secretaría de Asistencia Social, no a la Secretaría de Transporte. Dos cosas fundamentales. La primera, el fondo lo que le va a garantizar a la gente es que si la tarifa ya cuesta 11 pesos, ellos no van a pagar el 1.50 extra de lo que cuesta hoy. El gobierno es quien lo va a invertir. ¿A quién se lo va a dar? El gobierno es quien lo paga a través de Secretaría de Asistencia Social. Porque, por ejemplo, dime tú una cosa. Aquí hay muchos estudiantes, jefas de familia, adultos mayores. Ellos reciben el 50% de descuento, ¿correcto o no? Correcto, ¿verdad? Ellos lo ahorran, ellos se lo ahorran, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno lo paga por ellos, ya. Porque es un subsidio. Pasamos al siguiente tema, si quiere. A ver, si quieres, diputada, ¿qué otros aspectos importantes que me parece de la ley de movilidad es los mototaxis, ¿no? Así es. Todos los mototaxis pasan a ser legales, ¿correcto? Tampoco. ¿Eso cómo va a funcionar? Y eso es bien importante hacer la precisión. Hoy tenemos ya un capítulo igual de nuevo que el capítulo para que el gobierno siempre ayude a la gente para su transporte público. Hicimos un capítulo que se llama transporte comunitario. Lo que estamos haciendo en este capítulo es que todo aquel tipo de transporte que se empezó a crear y que se mueven en los llamados mototaxis, hoy deban de ser, primero, sí regulados, pero con la premisa fundamental de la seguridad vial. ¿Y cómo se va a decidir la tarifa para los mototaxis? Estaba viendo, por ejemplo, unos cobran 20 pesos, otros según la distancia. Es muy variado. ¿Eso cómo se va a decidir? El transporte, al volverse parte del transporte público, la Secretaría de Transporte tiene 3 obligaciones primordiales. Número 1, un padrón de todas las personas que estén dando este servicio. Número 2. Tiene que elaborarlo, ¿no? Porque claro, no existe. ¿Tienen sondeos? ¿Sabe usted cuántos, sabes cuántos mototaxis hay en el estado? Escuché hace un rato algunas cifras del informador, del secretario. No hay oficiales. Prefiero no dar oficiales porque justo ya hoy tienen la obligación de ser las oficiales. Entonces te decía, número 1, tienen la obligación de crear este padrón. Número 2, de establecer los requisitos mínimos de seguridad. Es decir, esa trimoto seguramente no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y esta es una ley de seguridad vial. ¿Qué los Entonces, hizo? precisamente Secretaría de Transporte va a tener que emitir todas y cada una de las reglas para que esos mototaxis puedan operar, pero lo más importante también son cuáles son los polígonos en los que van a empezar a trabajar. La ley anterior los prohibía por inseguros. La actual ley los regula, en efecto, los norma. ¿No es allí una ecuación extraña en donde adaptas la realidad para que cumpla la ley y no ajustas la realidad en cumplimiento de una norma? Eso es justo lo que se va a hacer. Por eso no se llama el capítulo mototaxis, se llama transporte comunitario. Pero serían los mismos mototaxis, nada más con otro nombre, ¿no? ¿O habría que cambiar los vehículos? Va a ser un proceso de migración a un vehículo seguro en el que el gobierno ejecutivo les va a apoyar para lograrlo. Es decir, no serán esos que tienen allí. Ojo, porque la ley vigente que decía que el mototaxi tenía que cambiar a una camioneta. Eso decía la ley. Imagínate, para el mototaxista eso no es posible económicamente seguro para muchos de ellos por el costo que puede tener el mototaxi. ¿Van a poder operar con ese vehículo o con otro distinto? Es que estoy terminando de hablar. Entonces, el mototaxi tenía que migrar a una van. Eso no era posible. Lo que estamos haciendo es instruyendo a la Secretaría de Transporte para que bajo esas condiciones identifiquen un vehículo que sí pueda ser mínimamente seguro, máximamente responsable para las personas, para su movilidad. Eso nos va a obligar a que migren. Pero es que es Tendrán importante que migrar, diputada, así es. No va a ser el mismo vehículo entonces. No. Tendrán que cambiarlo. Tendrán que ir migrando en polígonos específicos determinados por Secretaría de Transporte. Y sobre esto que he visto mucho también, diputada, al final, ¿qué pasó con el tema de las sanciones para quien vaya fumando en su automóvil particular? Absolutamente para transporte público. Ellos son quienes no pueden andar manejando y fumando. Los particulares, Ojo aquí. sí.
Ojo aquí también, si eres una persona que está conduciendo Uber y prestando el servicio en ese momento, pues tampoco, porque estás prestando un servicio, ¿no? Y porque además vas distrayéndote y puedes poner en riesgo, imagínate, manejando y prendiendo el cigarro. No va a haber sanción. Para ellos no va a aplicar esto. Vamos a hacer la precisión específica de, por ejemplo, si estás prestando el servicio o no lo estás prestando. Habrá que hacer un ajuste a la ley no está publicada, no sé si ya lo vieron, y tampoco se ha enviado al Ejecutivo, no sé si ya lo vieron. Pero entonces eso no implica volverla a votar, pasarla a pleno. Tiene que votarse específicamente esta modificación que te estoy platicando. El proceso, ¿no? Y más que modificación es la precisión clara de lo que te acabo de decir. ¿Cuándo puede ser un coche privado? Sí, privado, pero tú estás prestando un servicio, y cuando específicamente es transporte público. Para evitar confusiones, porque la ley debe de ser sí muy precisa, es que esta semana, seguro, con el apoyo de la mayoría, vamos a poder hacer la adaptación. Tendrán que convocar a pleno y todo, ¿no? Es ya decir, está convocado desde el viernes pasado el pleno para el jueves. Bien, ahora finalmente sobre la policía vial. ¿Tiene la capacidad en estos momentos para aplicar esta norma? Está, digamos... Fíjate, qué bueno que caes tú en el tema de la policía vial y de toda la relevancia de estos temas, porque fíjate cómo vemos que sí es un tema que urge, ¿verdad? Cómo en el día a día se afecta a la ciudadanía y les afecta en su derecho humano a la movilidad, pero fíjense cómo también les afecta en su derecho a la educación, a trabajar, a ir a hospitales, porque para cumplir cada uno de nuestros derechos necesitamos movernos. Qué gusto que hoy, al final de esta conversación, nos damos cuenta que sí urgía, porque no se trataba de un tema de unos cuantos, se trata de un tema de millones de personas que son para los que trabajamos. La policía vial, claro, debe de ser reforzada, debe de trabajar en conjunto con todas estas medidas, junto con los agentes municipales de vialidad, junto con la propia policía en general. Claro que se trata de echar a andar esto, porque ellos son quienes nos van a poder ayudar a vigilar que esto se cumpla y sobre todo a vigilar que las medidas nuevas de seguridad estén cumplidas. ¿Qué multas? ¿Hay una intención de aumentar los costos de las multas para cierto tipo de infracciones? Y qué bueno que también hacemos esa precisión, porque escuché por ahí, es una ley recaudatoria, absolutamente no. Mientras no haya policía vial, no va a ser recaudatoria, ¿verdad? A ver, absolutamente no recaudatoria, porque las únicas multas que aumentan son las que ponen en peligro la vida de quien va manejando o la vida de quienes están alrededor. Específicamente cuando no estás respetando los derechos del peatón, es decir, su derecho de paso, estás invadiendo su espacio, le estás echando el carro encima. Imagínate, Jonathan, costaba 90 pesos. ¿Por qué crees que aparte no han sentido esa impotencia de ir y que sientes que el camión o que el carro o que algo se te echó encima y que tuviste que correr porque no te dieron el paso? Por eso era tan insignificante. ¿Cuál más se aumenta? Pasa a 900 pesos, de 900 a 1,400, porque el peatón es lo más importante en esta ley, porque tú, yo y todos los que están allá afuera en algún momento son peatones. Te digo las otras importantes, si te parece. Personas motociclistas que no respetan su carril específico, que están en desnivel o puentes cuando está explícitamente prohibido. Una de las mayores quejas. Pero si ya estaba la anterior ley de movilidad, es que todas estas ya están, pero son las que aumentan. Ya, las que aumentan. Estas están aumentando, porque, repito, ahora, ponen en peligro la vida de las personas. ¿Aumentar los costos de las infracciones disminuye la incidencia de la infracción? Es una de las medidas más importantes para que la ciudadana o el ciudadano diga, ahora sí me dio una afectación directa, no lo voy a hacer. ¿Sí ocurre? Es decir, ¿hay una relación causal entre el aumento y la disminución de la incidencia? Sí, creo que tal vez somos contemporáneos. O nuestros papás, era bien fácil que a la brava se fueran a manejar así estuvieran bien borrachos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que era, pues de aquí manejo y le doy. Hoy, ¿qué ha pasado con el operativo, con las multas que todos sabemos que son altísimas y que si te agarran que tomaste, bye al carro, tu infracción y seguro te vas a una falta administrativa? Ha disminuido pero de verdad tajantemente. Y es por eso que creo que les quiero decir súper rápido las infracciones importantes. Tiempo, pero... Peatones, motociclistas, cuando el menor de edad va adelante y debe de ir atrás porque las bolsas de aire vienen y le pueden matar, o cuando el motociclista lleva a un niño colgando y no se puede agarrar. Bueno, te agradezco mucho, diputada Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad del Congreso de Jalisco, que ha estado en este espacio. Gracias por haberme acompañado. Con mucho gusto, ahí andamos. Creo que hay que platicar una vez más, ya que vayamos leyendo y revisando la ley. Le agradezco mucho también a usted que me haya acompañado en este espacio de perspectiva. Yo soy Jonathan Lomelí. Nos vemos la próxima emisión.